En los márgenes sociales hay una verdad oculta, donde las dudas se vuelven convicción y la multitud abuchea a los inconformes. Los profetas, sin dejarse intimidar por el juicio, mantuvieron sus creencias poco ortodoxas, ideas que eventualmente culminarían en un plan de posibilidades. Número 10. William Billy Mitchell, general del ejército de Estados Unidos, nació en Niza y creció en Milwaukee. Billy, tras tutoría privada, ingresó al Racine College en Wisconsin por 6 años antes de transferirse a la preparatoria Columbia. De ahí, ingresaría a la Universidad George Washington en el otoño de 1895. Solo llevaba 3 años como estudiante de tercer año cuando Estados Unidos declaró la guerra a España, iniciando la Guerra Hispano-Estadounidense. Billy, joven ciudadano estadounidense, fue reclutado como soldado raso en la primera infantería de Wisconsin y sirvió en Cuba y Filipinas, donde ascendió a primer teniente. En 1901 fue enviado a Alaska, donde estudió planeadores. En 1903 ascendió a capitán y asistió a la escuela de línea del ejército. En 1906, recordando sus estudios en Alaska, Billy escribió un artículo que resultó ser más una profecía. En sus declaraciones escritas, predijo que pronto las guerras serían aéreas y submarinas. Tras servir en la frontera mexicana, fue asignado al Estado Mayor General y en 1915 al Cuerpo de Señales, sección de aviación. Aprendió a volar un año después y se convirtió en el subcomandante. Otra guerra estaba a punto de estallar, por lo que el comandante fue a Francia a estudiar la producción de aviones militares, recordando su profecía de 1906. Llegó poco después de que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania. Desde 1916, Billy impulsó la importancia del poder aéreo, apoyado por Sir Hugh Trenchard, comandante de la Real Fuerza Aérea. Billy sostuvo que los aviones militares podían hundir acorazados y ser clave en la defensa costera. Él sostenía que los ataques aéreos estratégicos podrían, en última instancia, ganar los conflictos futuros. El brigadier fue mayormente ignorado, descartado y suprimido por superiores. Desde 1920, Billy probó sus teorías y demostró que los aviones podían hundir acorazados. Entre sus primeras demostraciones exitosas estuvo la prueba de 1921 en el buque alemán capturado, SMS Ostfriesland. Aunque Billy fue preciso, lo consideraron loco y fuera de lugar. Sus constantes sugerencias y pruebas llevaron a su consejo de guerra por insubordinación. Como resultado de eso, renunció a su puesto como coronel, amargado por la ignorancia del ejército. 15 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón fue el primero en hundir acorazados con aviones en combate, y el ataque a Pearl Harbor demostró las ideas de Billy. Número 9. Ted Kaczynski fue un niño brillante nacido en Evergreen Park, Illinois. Desde joven mostró afinidad por las matemáticas y a los 16 años ya asistía a Harvard. Terminó la licenciatura en 1962 y entró a la Universidad de Michigan, donde obtuvo un doctorado en solo 5 años. Tras sus estudios, fue profesor asistente en la Universidad de California, Berkeley. Ted no fue una persona muy sociable a lo largo de su vida, y mientras estuvo en Berkeley, desarrolló un gran desdén por la tecnología y las comodidades de la vida moderna. Después de dejar su puesto en la universidad en 1969, Ted vagó de ciudad en ciudad antes de establecerse en Lincoln, Montana, donde su hermano David había comprado un terreno. Permanecería en esta zona durante los siguientes 24 años. Ya adulto, mantuvo su desprecio por la tecnología y en 1978 su odio lo llevó a una campaña destructiva e implacable que duró años. En 1995, tras causar caos en el país, el odio de Ted a la civilización tecnológica culminó en un manifiesto de 35,000 palabras sobre los peligros de la tecnología. La declaración refleja cómo Ted siempre estuvo adelantado a su tiempo. El manifiesto expuso ideologías incomprendidas por la sociedad en ese momento. La época era significativamente menos avanzada tecnológicamente que hoy, pero incluso entonces, pocos podían ver los peligros. En la sociedad industrial y su futuro, Ted sostiene que la tecnología amenaza la libertad humana.
Sugirió que demasiada tecnología puede causar sufrimiento psicológico severo. Este avance necesario no solo afectó la vida humana, sino que también tuvo un gran impacto en el medio ambiente. La tecnología, alegaba él, estaba degradando la naturaleza. El manifiesto afirmaba que las personas tienen la necesidad de perseguir metas, pero la industrialización rompe eso, daña la autonomía y cubre todas las necesidades automáticamente. Ted pensaba que había que proteger la naturaleza salvaje de la invasión del imparable desarrollo tecnológico. La sociedad industrial y su futuro reflejaban desigualdad y caos. Sus ideas incomprensibles hicieron que Ted fuera condenado, principalmente por la manera contundente en que las aplicó. En este periodo poco tecnológico, las ideas se descartaron y consideraron extremistas. Aunque su actitud contundente hacia sus ideologías es indudablemente mal vista, 31 años después de que dio a conocer sus creencias, Ted no pudo haber estado más acertado sobre el impacto de la tecnología. La conveniencia, la facilidad de acceso a la información y la facilidad para dispersar datos han causado dependencia sin que las personas puedan obtener algo realmente valioso en la experiencia humana. En vez de trabajar con la tecnología y mantener su realización, los humanos han tratado de adaptarse a este avance. La tecnología, como afirmó Ted, tiene un poder absoluto sobre la humanidad y nada es inmune a ella. Ni siquiera la naturaleza. Por ejemplo, ChatGPT utiliza 10 veces más energía que la búsqueda de Google. Emite 8.4 toneladas de dióxido de carbono al año y consume 700,000 litros de agua potable en su entrenamiento en centros de datos, igual que producir 320 Teslas. De 20 a 50 preguntas a ChatGPT consumen el equivalente a 500 mililitros de agua embotellada, y hay miles de millones de personas usándolo. Y eso es solo una parte microscópica de la red que es la tecnología hoy en día. Número 8. Adrian Schoolcraft, nacido en Killeen, Texas, en una familia de agentes de la ley, como era de esperar, siguió los pasos de sus padres. Antes de los 18, Adrian se unió a la Marina de Estados Unidos y sirvió en el USS Blue Ridge. Recibió varios reconocimientos, como la Medalla del Servicio de Defensa Nacional y la de Buena Conducta. Tras dejar el ejército, volvió a Texas y luego se mudó a Nueva York, donde vivía su madre. Inspirado por el apoyo de su madre y su sentido innato del deber, Adrián solicitó ingresar al NIPD y aprobó su examen de admisión, lo que llevó a su pronta aceptación. Tras una breve asignación en la Comisaría 75 de Brooklyn por la Operación Impacto, fue reasignado a la Comisaría 81, pero la vida con el uniforme le mostró que estaba lejos de lo que creía. En el departamento, algo inquietante surgió entre los hombres de azul. Mientras Adrián estaba decidido a servir a su país, no solo haciendo cumplir la ley, sino también interactuando con la comunidad, algunos de los que trabajaban a su lado tenían otras ideas. Entre junio de 2008 y octubre de 2009, él grabó en la Comisaría 81 y expuso un abuso de poder. Descubrió que los oficiales recibían órdenes de altos mandos para aumentar arrestos, lo que seguramente implicaba métodos cuestionables. Por ejemplo, en una grabación del 31 de octubre de 2009, el comandante Steve Mariello dijo sobre la redada en un complejo de apartamentos, cito, «Se llevan a todos, no me importa. Están en el 120 de Chauncey descorchando champaña, agárrenlos. Métanlos al sistema y arresten a los que traen pañuelos. Se llevan a todos esta noche». Mariello incluso propone arrestar también a los menores de edad. Las grabaciones mostraron una imagen irrefutable de las prácticas de las fuerzas del orden, prácticas que ponían la justicia como algo secundario y las estadísticas como prioridad. Ese año, Adrián se hartó y empezó a hablar abiertamente sobre sus hallazgos, denunciando a sus compañeros ante las autoridades superiores. Aunque tenía pruebas de lo que pasaba en el departamento, sus denuncias fueron ignoradas y él fue sometido a intenso escrutinio. Intentaron silenciar a Adrián dándole evaluaciones negativas y exigiéndole más arrestos. Le dejaron notas en su casillero sugiriendo que renunciara si no le gustaba su trabajo. En vez de atender sus preocupaciones, los funcionarios lo mandaron a evaluaciones psicológicas y lo presionaron para entregar sus armas y resignarse a labores administrativas. Se reprogramó la cita de Adrián para hablar con investigadores del NIPD sobre su denuncia en una reunión confidencial.
Pero durante los siguientes 4 días fue puesto bajo vigilancia forzada y las tensiones llegarían a un punto máximo la noche del 31 de octubre de 2009. Las fuerzas del orden entraron al departamento del oficial, lo que activó 2 grabadoras que registraron los hechos. Los hechos incluyeron el interrogatorio, regaños y detención forzada de Adrian Schoolcraft. Un funcionario ordenó subirlo a un autobús porque ya no lo soportaba. El oficial fue trasladado al Hospital Jamaica, donde alteraron informes de inestabilidad mental. Finalmente, su padre lo localizó y Adrian fue liberado del confinamiento, pero incluso después de todo esto, se negó a rendirse. En cambio, entregó las grabaciones del NYPD al Village Voice. El público ya sabía de su calvario y pensaba que estaba loco. La publicación de las grabaciones en 2010 confirmó sus dichos y expuso la corrupción del NYPD al público. Luego se realizó una investigación interna y para finales de 2012 la reputación de Adrian quedó limpia. Todo este tiempo, él tenía razón. Las cifras de arrestos no coincidían con los delitos reportados, mostrando arrestos sin motivo. En 2015, Adrian ganó demandas contra el Hospital de Jamaica por confinamiento indebido y contra el NYPD por acoso. La historia de este policía muestra los riesgos para los denunciantes y revela la gravedad de la corrupción. Los esfuerzos de Adrian Schoolcraft casi le cuestan su libertad y su tranquilidad. Al final, él tenía razón y sus grabaciones fueron clave en debates sobre rendición de cuentas, abuso de poder y reforma sistémica. Número 7. Ferdinand Foch sirvió como mariscal de Francia y comandante de las fuerzas aliadas durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial y mostró un gran interés por lo militar desde su infancia. Ferdinand, de joven, oía a su abuelo contar historias de sus campañas como oficial en las épocas revolucionaria y napoleónica. A los 6 años, Ferdinand ya leía sobre batallas en obras históricas, lo que lo encaminó a su futura carrera. En 1914, el hombre de 63 años ya estaba al mando del 20º Cuerpo francés. Ese año inició la Primera Guerra Mundial y en agosto Ferdinand lideraba sus tropas en la Batalla de las Fronteras, buscando detener a Alemania. El movimiento tuvo éxito y Joseph Joffre, comandante en jefe, lo promovió. Ferdinand fue designado para liderar el 9º Ejército, lo que ayudó a ganar la primera batalla del Marne. Después de coordinar estrategias entre los ejércitos francés, inglés y belga durante las batallas del Somme y Ypres, Ferdinand ocuparía el título de jefe del Estado Mayor del Ejército francés para 1917, una posición que lo colocó a cargo de la estrategia militar en el frente occidental. Un año después, ascendió y fue elogiado como comandante en jefe aliado. Ese mismo año, su éxito constante lo llevó a ser nombrado comandante supremo. Su liderazgo en la Segunda Batalla del Marne fue crucial y marcó un punto de inflexión en la guerra. El contraataque aliado liderado por Ferdinand frenó el avance alemán. Mencionar sus capacidades, éxitos y rango es clave, ya que, aunque se le reverenciaba, al firmar la tregua muchos lo consideraron exagerado. El Tratado de Versalles entró en vigor el 28 de junio de 1919. Los términos en papel terminaron formalmente la guerra. Impuso obligaciones militares, económicas y territoriales a Alemania. Ferdinand, sin embargo, vio más allá de estos términos críticos, lo que lo llevó a hacer una declaración bastante controvertida. El comandante pensaba que los términos no eran lo suficientemente duros con Alemania. Dijo que eran indulgentes y causarían futuros conflictos. Esto no es paz, es un armisticio de 20 años. Ferdinand señaló que el Tratado de Versalles solo fue una pausa en los conflictos por tensiones no resueltas. Nadie hizo caso a la advertencia, pensando que los documentos aseguraban que no habría más guerras. Aunque su carrera militar continuó hasta 1929, Ferdinand fue considerado una figura controvertida por sus declaraciones sobre la verdad. 20 años y 64 días después, inició la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortal de la historia. Número 6. Aunque hoy en día se le considera el padre de la inmunoterapia, William Coley no siempre fue visto como un modelo para el científico clínico moderno.
Nacido en Connecticut, educado en Yale y graduado en medicina en Harvard, el Dr. Coley tuvo una carrera ilustre. Tras recibir su título de doctor, trabajó como cirujano ortopédico y jefe de la unidad de sarcoma óseo en el Hospital Memorial de Nueva York. Aquí desarrollaría métodos extraños y controvertidos para tratar a pacientes con cáncer. Sus métodos eran inyectar bacterias neutralizadas por calor, esperando activar las defensas del cuerpo. Coley se inspiró tras la frustración de perder a un joven paciente por sarcoma. Buscando una solución, encontró un caso donde un paciente con cáncer presentó regresión tumoral tras contraer una grave infección cutánea postoperatoria llamada erisipela. El paciente estuvo cerca de una infección fatal, pero su cuerpo logró reunir la respuesta inmune necesaria y combatir las bacterias para salvarle la vida cuando aún no existían antibióticos. Los tumores cancerosos del paciente se redujeron casi por completo y salió del hospital días después sin rastros de la enfermedad. Coley teorizó que en la infección bacteriana se liberó una toxina que atacó tanto a bacterias como a otros cuerpos extraños. Al revisar expedientes médicos, el doctor halló casos similares, lo que avivó su inspiración. En el Hospital Memorial nacerían las toxinas de Coley, pero solo a manos del propio doctor. Aunque estaba autorizado para tratar pacientes con su cóctel bacteriano experimental, inyectando a más de 1000 pacientes con una mezcla de estreptococo y moho rosa, Coley aún enfrentaba escepticismo y críticas de sus colegas. Enfrentó burlas y fue degradado por toda la comunidad médica, que creía que sus métodos no tenían fundamento, eran poco convencionales y peligrosos. Coley también recibió críticas negativas en el Journal of the American Medical Association en 1894. A pesar de las burlas, el doctor siguió siendo pionero en un posible tratamiento contra el cáncer y sus tumores. Tomaría poco más de 4 décadas de sus esfuerzos constantes antes de que la comunidad médica reconociera su trabajo. En 1934, pese a la resistencia, los nuevos remedios y no oficiales de la Asociación Médica Americana señalaron que las toxinas de Coley podrían ser necesarias en casos inoperables. Pero para la década de 1960, después de su fallecimiento, se restringió el uso de la mezcla y posteriormente quedó opacada por el desarrollo de la quimioterapia. La Sociedad Americana del Cáncer incluso consideró sus esfuerzos como charlatanería. Este esfuerzo ridiculizado fue precursor de la inmunoterapia moderna contra el cáncer. Después de todo, no estaba loco. Aunque el trabajo de Coley fue descartado en su época, su hipótesis sobre el sistema inmunológico combatiendo el cáncer fue luego reivindicada por avances científicos. A finales del siglo XX y principios del XXI, la inmunoterapia revolucionó el tratamiento del cáncer al usar las defensas del cuerpo para eliminar células cancerosas. Número 5. Ross Perot, originario de Texarkana, Texas, fue empresario y filántropo estadounidense y candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos en 1992 y 1996. Estudió 2 años en Texarkana Junior College antes de entrar a la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis. Sirvió en la Marina de Estados Unidos de 1953 a 1957. Luego trabajó como vendedor para la International Business Machines Corporation. En 1969, siendo ya empresario exitoso, lanzó una fallida campaña para liberar a los prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam. 10 años después, patrocinó el exitoso rescate de 2 empleados de EDS en una prisión de Irán. El siguiente suceso de Perot fue en 1992, cuando en Larry King Live de CNN anunció su candidatura presidencial. Inicialmente, Perot fue favorecido por los votantes que estaban insatisfechos con la política tradicional de los partidos, mientras Bill Clinton sufría escándalos personales y la presidencia de George Bush se veía debilitada por la economía tambaleante. Perot buscó atraer más ciudadanos usando campañas no tradicionales con anuncios infomerciales de 30 minutos. Él solo aparecía ocasionalmente en eventos públicos para dar discursos. Muchas de sus políticas se enfocaban en oponerse al Telecán, apoyado por Clinton y Bush. En un debate televisado en 1992, Perot dijo lo más absurdo que la gente recordaría por décadas.
El candidato expresó su desagrado por el TLCAN en el debate, afirmando que hacemos los acuerdos comerciales más tontos del mundo y pidiendo a Al Gore que revise los acuerdos hechos. Sorprende que adultos lo hicieran. Perot comentó sobre el acuerdo con una declaración absurda que hizo pensar a muchos de sus seguidores que estaba loco. Agregó: "Si solo te importa hacer dinero, habrá un gran sonido de succión hacia el sur". El candidato decía que el TLCAN provocaría una rápida y masiva pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos, ya que estos se irían a México por los bajos salarios y la poca regulación laboral y ambiental. La postura de Perot y su frase "enorme sonido de succión" provocaron que lo ridiculizaran y llamaran alarmista. Economistas, empresarios, Clinton y varios republicanos minimizaron las preocupaciones como exageradas, aunque muchos no leyeron el acuerdo. Por lo tanto, se argumentó que el libre comercio era un acuerdo generador de empleos. El TLCAN fue ratificado y el 1 de enero de 1994 inició, eliminando barreras comerciales entre nuestras tres naciones y prometiendo 200,000 empleos en Estados Unidos para 1995. Al final, la predicción de Perot fue en gran parte acertada y ese gran sonido de succión se percibía en todos lados. Con el TLCAN, la economía tuvo impactos significativos, incluyendo el éxodo de empresas que se había predicho. Los salarios en Estados Unidos también se vieron reprimidos y el sector industrial estadounidense experimentó una fuerte disminución en los empleos. Muchas industrias, sobre todo automotrices, movieron su producción de Estados Unidos a México. De 2009 a 2017, la mayoría de las nuevas plantas de ensamblaje de autos en América del Norte se construyeron en México. En 2018, las advertencias de Perot se reconocieron como válidas, lo que llevó al TEMEC para corregir los desequilibrios del TLCAN. Número 4. El programador estadounidense y defensor del software libre, Richard Stallman, conocido como RMS, tiene una licenciatura en física de Harvard. Mientras aún era estudiante de primer año en la universidad, ingresó al Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y aquí, junto con James Gosling, escribiría el editor de texto Emacs en el lenguaje de programación C. Stallman después inició el proyecto GNU, pensado como una versión libre de Unix de AT&T. En 1985 fundó la organización sin fines de lucro Fundación de Software Libre, que se enfocó en apoyar el proyecto GNU. Años después, recibió la Beca MacArthur, un premio para genios que otorga apoyo financiero sin condiciones. Se nos entregaron GNU Emacs, el compilador y el depurador GNU, que luego se combinaron para crear el sistema operativo GNU Linux en 1994. Tras el lanzamiento de GNU, la carrera de Stallman se vio empañada por lo que muchos consideraron paranoia. Él opinaba que un sistema propietario, como software de código cerrado, era una herramienta de injusticia social y opresión sistémica. Stallman advertía a los usuarios que sus datos personales ya no les pertenecían. Explicó que este sistema no tiene las 4 libertades esenciales: ejecutar, estudiar, modificar y distribuir. En cambio, el programa está diseñado para controlar al usuario, no al revés. Stallman llegó al punto de referirse a esas tecnologías como una especie de grillete diseñado para evitar que los usuarios compartan o posean lo que deberían ser sus propios bienes digitales, creando un estado de sometimiento. Además, Stallman continuó haciendo afirmaciones aún más audaces, llamando a los dispositivos modernos dispositivos portátiles de vigilancia y rastreo. Descartaron sus opiniones por extravagantes y lo llamaron extremista. Pero ya en 2012 vimos que estas preocupaciones aparentemente locas se reflejaban en tendencias tecnológicas modernas. Graves escándalos han revelado que la información privada del ciudadano moderno no es privada. El gobierno y empresas han reunido datos para vigilancia con programas como PRISM, donde la NSA accede directamente a correos e información de navegación de grandes empresas tecnológicas, como advirtió Stallman. Terceros también pueden vender ciertos tipos de datos al gobierno sin una orden judicial. Y la vigilancia masiva de millones de ciudadanos en numerosos países ha provocado debates sobre la legalidad y la ética. Estos debates serían menores si no se hubieran ignorado las advertencias de Stallman hace 30 años.
Pese a las críticas, Stallman impulsó un movimiento global por el software de código abierto y los derechos de los usuarios. Los principios que él articuló, transparencia, control del usuario y democratización tecnológica, serían la base de muchos proyectos de software posteriores. Sus esfuerzos impulsaron alternativas a programas propietarios y la creación de organizaciones para proteger la privacidad digital. Hoy en día, las repercusiones del activismo de Stallman son evidentes en la proliferación de comunidades de código abierto y en la adopción de acuerdos de software que promueven la libertad. A medida que las preocupaciones sobre la vigilancia, la propiedad de los datos y la autonomía digital se vuelven más urgentes, las ideas que alguna vez fueron radicales de Stallman ahora son vistas cada vez más como premonitorias y esenciales. Número 3. Lisa Bonet es actriz estadounidense, famosa por ser Denise Huxtable Kendall en The Cosby Show de 1984 a 1992. También fue un personaje principal en la primera temporada de Un Mundo Diferente, donde su personaje va a la universidad. Bonet buscaba papeles más complejos fuera de The Cosby Show, lo que la llevó a participar en Corazón de Ángel. También actuó en proyectos importantes como Enemigo del Estado, Alta Fidelidad, Biker Boys, White Patty y Vida en Marte. También apareció como estrella invitada en la serie de Sundance El Camino Rojo, junto a su ahora ex esposo, Jason Momoa. Aunque tuvo otros papeles, Bonet no pudo evitar enfocarse de nuevo en el show de Cosby. No con un sentimiento de añoranza, sino con una sensación de evasión. En una entrevista, la actriz dijo que Bill Cosby, quien hacía de su padre en el programa, transmite una cierta energía. Ella lo llamó siniestro y sombrío, una energía imposible de ocultar. Cuando era una joven estrella infantil, no entendía por qué se sentía así por el actor. Bonet desconocía los secretos que Cosby ocultaba. A esta energía siniestra se añadían las presuntas tensiones entre Cosby y Bonet en el set. La actriz dijo que sus ideas profesionales eran muy distintas. Frecuentes conflictos entre ambos llevaron a que ella dejara el programa y luego fuera despedida del spin-off por Cosby. Sin embargo, los medios de entretenimiento justificaron la extraña tensión diciendo que la estrella simplemente era difícil y rebelde, en lugar de investigar más a fondo su incomodidad. Años después, el presentimiento oculto de Bonet fue correcto. La naturaleza rebelde estaba ahí por una razón, y esa energía siniestra fue la primera advertencia de que algo no estaba bien en la vida de Bill Cosby. Años después del final de The Cosby Show, numerosas acusaciones llenaron los titulares, mostrando una imagen perturbadora del protagonista. Enfrentó acusaciones de mala conducta con mujeres y se enfrentó varias veces a la imponente fuerza de la sala del tribunal. Fue sentenciado de 3 a 10 años en la correccional estatal y cumplió el mínimo antes de anularse su condena. Más tarde fue liberado después de que se anulara su veredicto, pero incluso como hombre libre, esa energía siniestra aún se aferraba a él. Número 2. Nacido en Cincinnati, Ohio, Katt Williams dejó a su familia y se mudó a Florida a los 13 años. Trabajó como vendedor de revistas y libros de puerta en puerta. En ese tiempo, también persiguió su sueño y se abrió paso en la comedia. Ser un niño solo en un lugar nuevo obviamente no era una tarea fácil. Katt vivió 4 años en la calle, ganando $1 o $2 ocasionalmente con propinas por hacer stand-up en pequeños clubes nocturnos. En 1999, Katt frecuentaba el Improv, Comedy Club y Hollywood Park Casino, inspirado por Eddie Murphy y Richard Pryor. Al llegar a Hollywood, este comediante se relacionó con celebridades, tuvo romances con famosas, asistió a galas y premios, y se hizo un nombre. Pero debido a su fama, Katt también sería testigo de cosas que no podría borrar de su mente y que no podría decir en voz alta. A mediados de 2024, se volvió el instigador involuntario de la era de la verdad al aparecer en Club Shay Shay. El comediante fue entrevistado por Shannon Sharpe y comentó algo inusual sobre Sean Diddy Combs, lo que luego mostraría un lado oscuro del rapero. En el podcast, Katt compartió sus experiencias en Hollywood. Sharpe inicialmente sacó el tema mencionando a su colega comediante Dave Chappelle y cómo él rechazó un contrato de $50 millones a principios de los años 2000. Katt explicó que él también tuvo que rechazar varias ofertas de millones de dólares de los peces gordos porque tendría que renunciar a ciertas cosas para obtener ese dinero.
La celebridad dijo: he rechazado $50 millones 4 veces para proteger mi integridad. Sharp estaba sorprendido, pero no tan sorprendido como lo estaría cuando Kat continuó su declaración diciendo, cito, porque P. Diddy quiere irse de fiesta y tienes que decirle que no. Tienes que decirle que no. Tengo todas las pruebas, por eso lo digo con confianza. Más adelante en la entrevista hace otro comentario velado, una advertencia ominosa a las figuras principales que aprovechan su fama para salirse con la suya haciendo actos perturbadores e ilegales. Kat afirmó que estos desviados pagarían caro en 2024 y que todo dependía de ellos. Todas las mentiras serían expuestas. Varios meses después, las primeras acusaciones contra Combs saldrían a la luz, desencadenando una reacción en cadena que finalmente descubriría un inquietante complot de trata de personas y mala conducta que involucraba a otras celebridades durante estos llamados freak-offs. Estos freak-offs eran las fiestas sobre las que Kat advirtió al público, causando al principio sorpresa y confusión. Pero al final, su advertencia provocó que saliera a la luz la verdad sobre Combs, y pronto más personas empezarían a hablar sobre otras celebridades conocidas, exponiendo todas las mentiras a las que el comediante se había referido meses antes. Número 1. Itai Keisuke es uno de los luchadores de sumo más destacados de Japón y alcanzó el rango de Komatsubi. También mantuvo el récord de más victorias consecutivas desde su ingreso durante varios años, hasta que finalmente fue superado en 2012 por Yoko-Ryu. Sin embargo, 12 años antes, cuando tenía 43 años y ya se había retirado de la industria, Keisuke volvería a estar en el centro de atención del sumo para cumplir con un deber necesario: denunciar irregularidades. Durante años, el sumo estuvo marcado por rumores persistentes de amaño de combates. Las acusaciones surgieron por la participación directa del crimen organizado en algunos combates. Sin embargo, en el año 2000 serían las declaraciones de Keisuke las que realmente avivarían la olla de la sospecha. Ese año, el luchador reveló haber grabado en secreto reuniones de sumo en las que participó. Las cintas de audio son de 1989 a 1991, cuando Keisuke seguía compitiendo. No grababa para llevar registro, sino para respaldar sus futuras afirmaciones. Ese año, anunció públicamente que el amaño de combates era común en la lucha de sumo. Dijo que el 80% de los combates estaban arreglados y que de 30 peleas, solo 2 eran reales. Afirmó que, además de grabaciones, tenía pruebas y admitió haber perdido combates intencionalmente por dinero. En 1991 le pagaron 400,000 yenes para perder contra Yokozuna, quien después fue gran campeón. Keisuke dijo que el sistema no era secreto ni se ocultaba, era normal. Él expresó que se arreglaba en los vestidores o a través de intermediarios. Una práctica común de este sistema era el intercambio de victorias. Me debes una victoria en este torneo, me la pagas en el próximo. Los directivos de sumo también estaban muy conscientes de los intercambios y el amaño involucrado, pero no lograron detenerlo, permitiendo que se mostraran combates falsos al público. ¿La reacción a la afirmación de Keisuke? La Asociación de Sumo de Japón lo amenazó con demandarlo por difamación si no retiraba sus declaraciones. El ex luchador de sumo se negó a ceder y ganó el título no oficial de denunciante loco. Más de 10 años después, se probaron ciertas las acusaciones de Keisuke. Desde 2010, nuevas acusaciones de amaño, drogas y lazos con mafias en el deporte indignaron al público japonés y provocaron investigaciones policiales. En 2011 el secreto ya era público. Investigadores confirmaron que varios luchadores participaban en la red de apuestas de la Yakuza. Las pruebas que respaldaban este descubrimiento incluían conversaciones sobre amaño de combates en sus teléfonos celulares, lo cual coincidía con las afirmaciones anteriores de Keisuke de que algo sospechoso estaba ocurriendo en el deporte. El 3 de febrero de 2011, el sumo enfrentó su mayor crisis moderna. 3 luchadores principales estuvieron involucrados en el escándalo, manchando la reputación deportiva de Japón. Se descubrió que los involucrados eran culpables de conspirar para arreglar los resultados de los combates e incluso elegir los movimientos finales, todo a cambio de un premio monetario. Tanto los luchadores como los entrenadores se vieron obligados a retirarse, sin poder volver a poner un pie en el mundo del sumo debido a su engaño y manipulación ilegal de combates. Muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó este video, asegúrense de darle like.
No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros videos. Soy Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.